Hermanos, yo quiero que aprovechemos el tiempo y que me acompañen a la palabra de Dios, específicamente al libro de los Hechos de los Apóstoles, como le conocemos. Vamos a leer allá unos versos en el capítulo 8 y vamos a leer así a modo de introducción desde el versículo número 26 hasta el versículo número 29. Libro de Hechos, capítulo 8, versículos 26 hasta el 29. Y leemos la palabra en el nombre del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Vamos a orar, hermanos, así encomendamos esta parte en las manos del Señor. Buen Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido adorarte, alabarte, oh Señor, con alabanzas, con diferentes canciones, también con estas hermosas poesías que trajeron estos niños, oh Señor. Hemos podido alabar y bendecir tu nombre y ver cómo la gracia de Dios se manifiesta también a través de ellos. Señor, rogamos que ahora en la predicación de tu palabra, tú hablas a nuestros corazones, a nuestros corazones de los hermanos de esta iglesia, pero sobre todo a los corazones de los amigos que están aquí presentes, que nos están mirando también a través de las redes sociales. Señor, queremos que tu evangelio abra sus ojos y ellos puedan tener un encuentro real contigo a través de Jesús. Por su nombre, Señor, por su gloria, pedimos esto y damos gracias. Amén. Hace unos años, hermanos y amigos, tal vez muchos recordarán aquí que hubo un tiempo que se puso muy de moda, incluso hacían programas televisivos con esa temática de citas a ciegas. Y básicamente este tipo de método consistía en que dos personas se reunían, pero no se habían conocido previamente. Eran dos desconocidos, se reunían, alguien le preparaba la reunión, el lugar y todo, y se reunían para conocerse y ver si había cualquier tipo de atracción, y podía haber luego una segunda cita. Estos programas se hicieron muy populares en los años 2000, e incluso hoy en día podemos ver que hay aplicaciones móviles que son de citas, donde personas entran y buscan a otras con ciertas cualidades para ir a conocerlo. Lo que yo quiero que veamos, hermanos, en esta noche, y usando esto así como a modo de ejemplo, a modo de ilustración, es esta cita a ciega que Dios es quien la prepara. Dios prepara una cita a ciega entre Felipe y un hombre de Etiopía, que simplemente se refieren a él aquí en la escritura como un eunuco, no se menciona el nombre del mismo. Ahora bien, antes de abordar estos pasajes, es bueno mencionar que este libro de Hechos, dentro del cual se encuentra esta historia, nos narra cómo se inició esta realidad espiritual llamada la Iglesia de Cristo. Son los hechos de Dios, de un Dios que vino a salvar al mundo a través de su Hijo en el poder del Espíritu Santo y con la predicación de los apóstoles y discípulos. Eso es lo que vemos desde que el sermón de Pedro en el capítulo 2 hasta terminar con el capítulo 28 del libro de Hechos. Vemos la predicación, cómo se va extendiendo y cómo esta iglesia que nació pequeña en número de personas, en tan solo un sermón hay 3,000 personas convertidas, porque tenían el poder del Espíritu Santo para predicar la palabra. Estamos hablando del Evangelio de Jesús, hermanos. Estos discípulos no iban con una consigna política, ni era un movimiento
revolucionario político. No iban por ahí que es para afuera que van, ni que vamos al cambio. No, estos discípulos iban con una consigna espiritual anunciándole al mundo que el Mesías había llegado y que ese Mesías se llama Jesús. Este era el mensaje con el cual iban transformando todas las comunidades. Como bien Pablo afirma, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y es confiado en ese poder que ellos salían a predicar. Ellos no tenían ni muchos recursos económicos, no tenían comodidades, muchos no tenían casas porque la habían vendido, pero sí tenían un mensaje que era poderoso para salvar a todo aquel que creía en él. Y el libro de Hechos es esta gran narrativa histórica de cómo un grupo de personas sencillas y con pocos estudios académicos fueron capaces de transformar la sociedad, a todo el imperio romano y mucho más allá, con un mensaje sencillo, pero veraz y poderoso. Y ese mensaje era: Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó al tercer día. Con ese mensaje que uno diría, eso es una afirmación sencilla. Hasta un niño lo puede decir: Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó. Pero ese mensaje en sí mismo tenía el poder de transformar y tiene hoy en día el poder de transformar todas las vidas que se acercan a Jesús. Previo a esta cita a ciegas que Felipe y el etíope van a tener, una cita preparada por Dios, nosotros leemos en unos versículos anteriores cómo Felipe predicaba el evangelio, y este evangelio llegó a un lugar llamado Samaria y sus alrededores, un pueblo que estaba desbordado con la hechicería, con los diferentes pecados sexuales, con diferentes tipos de idolatrías. Y Felipe lleva este mensaje del evangelio y nos dice el capítulo 7, versículo 12 de Hechos, que creyeron a Felipe que anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y uno dirá, pero ¿cómo es que una comunidad que tenía años metida en diferentes clases de hechicería y de pecado, con un mensaje, una comunidad completa se creía? Es que era el mensaje de Dios. Era el poder de Dios, no era un poder humano. Y es nuestra oración y deseo, amigo que estás aquí y que nos estás escuchando, que al igual que este etíope que vamos a ver a continuación, tú, mi amigo, tengas un encuentro real con el Dios vivo y verdadero a través del evangelio de Jesús. Dios te ha preparado estas citas ciegas. Dios te ha traído a este lugar, tal vez a ver una participación, tal vez porque te invitaron, tal vez porque no tenías más nada que hacer y viniste a la iglesia, pero sea de la forma que sea, Dios te ha traído a este lugar porque quien más necesita tener un encuentro con Dios eres tú. Porque Dios ya te conoce. Ahora bien, tú no conoces a Dios. Y Dios quiere que tú le conozcas y entables una relación personal con Él. Hermanos y amigos, esta es la verdad central que yo quiero que compartamos en esta noche. Dios prepara encuentros divinos para que entendamos el evangelio. Dios prepara, Dios pone personas específicas, Dios te lleva a lugares específicos con el único propósito de que tú escuches y entiendas el evangelio y lo creas. Porque de no creerlo también hay un propósito. El propósito divino y fundamental de Dios en este mundo no es que tú seas feliz, no es que tú seas próspero, no es que tú goces de una buena salud. Claro que sí, Dios lo puede hacer. Dios puede hacer eso. Pero el propósito divino es que tú tengas vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios. Y Jesús mismo lo dice, hablándole a sus discípulos en Juan capítulo 17, verso 3. Jesús les dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, el principal propósito. Y habiendo dicho esto, hermano, pasemos a considerar estas citas ciegas que Dios prepara entre Felipe y el etíope. Así que en primer lugar veamos este encuentro divino entre dos personas que son completamente desconocidos. Felipe no conoce a la persona que le va a predicar, y a quien Felipe le va a predicar tampoco sabe que alguien le iba a predicar.
Simplemente fue una casualidad divina, por así decirlo. A partir del versículo 26 que nosotros leímos, el narrador Lucas introduce este encuentro entre Felipe y el etíope. Y Felipe recibe instrucciones para situarse en un determinado lugar donde tendrá un encuentro con alguien que necesita a Cristo. Y es eso lo que leímos en el versículo 26. Un mensajero del Señor, un ángel del Señor, le habla a Felipe y le dice: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y se fue. Felipe obedeció de inmediato porque Felipe sabía que era alguien de parte de Dios que le estaba dando esa orden. Y dice el versículo 27, la parte B, que sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Aquí, hermanos, tenemos que detenernos un poco, porque los evangelistas no se ahorran palabras, y cuando usted ve que nos dan muchos detalles es porque quiere que prestemos atención. Mire lo que Lucas nos dice narrando esta historia. Lucas nos dice en primer lugar que era un hombre etíope. ¿Qué es eso? Un hombre que pertenecía a la nación de Etiopía, una nación que aún hoy existe y que está ubicada al sur de Egipto, una ciudad gentil, es decir, una ciudad que no era de ascendencia judía. Eso es lo primero que Lucas nos dice, era un eunuco. Y eunuco quiere decir que era un hombre castrado, porque en ese momento, para servir cerca de la reina y del palacio, a los hombres se le tenía que castrar. Esa era la forma de servir cerca de la reina. Pero también el mismo Lucas nos agrega más detalle. Este hombre trabajaba cerca de la reina. Y eso nos da una pista aún más esclarecedora. Este no era un cualquier hombre. O sea, no era una persona simple que iba pasando por el camino. Era un funcionario del gobierno de Etiopía. Si lo trajemos a nuestros días, podríamos decir que era un ministro del gobierno de Etiopía. Este hombre estaba sobre todos los tesoros de la reina Cándace de Etiopía. Vendría siendo en nuestro contexto dominicano como un ministro de economía o un ministro de haciendas. Y este hombre estaba sobre todos estos tesoros administrándolo, y aparentemente era un hombre piadoso porque iba a Jerusalén a adorar, como bien especifica el texto. Él había ido allá para tener un encuentro con Dios, como un prosélito, como alguien que quiere y que tal vez conocía las Escrituras. Él quería ir al lugar donde se supone que Dios se manifestaba. Pero hace mucho que Jesús había dicho que no es ni allá ni en este monte, ni aquí en este lugar que los verdaderos adoradores adorarían, sino que sería en espíritu y en verdad. Por el hombre no lo sabía hasta ahora. Probablemente este hombre no se conformaba con adorar desde Etiopía. Quiso ir a Jerusalén para cumplir con lo que dice la ley de Moisés de subir a unas fiestas, por lo menos, a Jerusalén, esas fiestas solemnes que se hacían, por ejemplo, como el Pentecostés, donde mucha gente venía para celebrar ese tipo de fiesta. Pero lo que no cabe duda es que este hombre tenía algún conocimiento del Dios de las Escrituras. Este hombre tenía alguna noción de que ese Dios de los judíos era, dentro de los dioses, un Dios más verdadero que otro. Por eso iba a adorar a Jerusalén. Y es tanto así que, imagínese usted, de Etiopía a Jerusalén hay aproximadamente 4,000 kilómetros. Y en ese tiempo no había ni aviones ni vehículos de 4 ruedas. Este hombre se iba en su carruaje aproximadamente en un viaje de 1 mes para llegar hasta Jerusalén, y de allá para acá el mismo trajín, 1 mes otra vez para volver para su casa. Así que tenemos un hombre, hermano, un funcionario muy adinerado, con el cual Dios prepara esta cita con Felipe. La realidad que tal vez Lucas, como narrador, quiere que veamos es que así como los pobres, los enfermos, aquellos endemoniados, los brujos, los encarcelados, así como ese grupo de personas
que necesitan el evangelio, también los ricos y los funcionarios de toda nación necesitan el mismo mensaje que todo el mundo. El evangelio de Cristo. No es que hay un mensaje especial para aquellos que tienen dinero. No, tanto el rico como el pobre, el que está en buena salud o el que no goza de una buena salud, necesita el mismo mensaje para salvarse, el evangelio de Jesucristo. Tal vez Lucas quiere que notemos eso. Este hombre había dado este viaje para tener un encuentro con Dios. Este hombre que cuidaba y velaba los tesoros de su reino terrenal, del reino de Etiopía, tenía que tener un encuentro con el tesoro real del cielo, que es Jesucristo. Y Felipe fue encomendado precisamente para esta tarea. Dios lo envía, Felipe, párate ahí. Y en un momento, porque eso es lo que la historia nos dice, el Espíritu le dice a Felipe, acércate a ese carro. Hermanos, podemos imaginarnos la escena. Era un camino desierto y era una ruta conocida. Probablemente en esa misma ruta iban muchos carros diferentes o muchas personas también diferentes, porque estaban bajando de la fiesta de Jerusalén hacia sus distintos lugares. Pero Dios, a través de su Espíritu, le dice a Felipe, acércate a ese carro, a ese carruaje. Amigo, no es una casualidad que tú estés aquí. Si Dios te ha traído hasta aquí, hasta esta capilla, es para que tú tengas un encuentro con Él. No es una casualidad, por más que le busquemos la quinta pata al gato, de que no, que yo vine para cumplir, Dios te trajo aquí por un motivo y un propósito especial. Dice el versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y le dijo Felipe al hombre, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, el eunuco le responde a Felipe, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Los rollos, que era como en principio estaba el Antiguo Testamento, no lo teníamos así en este formato, sino eran unos rollos, unos pergaminos que escribas pues transcribían a mano, valga la redundancia. Estos libros eran muy caros. O sea, el usted tener un libro del Antiguo Testamento en ese momento era sumamente costoso porque tenía que pagarle a un escriba que le redactara todo el manuscrito. Incluso se dice que en las sinagogas eran los lugares o son los lugares donde se reúnen los judíos para adorar. En las sinagogas, para comprar un libro, tenían que hacer una colecta porque eran sumamente costosos. Pero este hombre tenía el libro de Isaías a mano, un libro de 66 capítulos, mi hermano. Eso significa que le costó mucho dinero adquirirlo. Y casualmente este hombre venía leyendo el libro que había adquirido. Este hombre venía, por poner un ejemplo, venía en su jipeta. Porque tener un carro, y no, obviamente en ese momento no era un carro como lo conocemos hoy, era una carreta más bien, pero tener una carreta en ese momento era sinónimo de una buena posición económica. Era un ministro del gobierno de Etiopía. Este hombre tal vez venía en su jipeta, una marca Mercedes-Benz, una marca Tajón, la jipeta que andan los funcionarios. Y este hombre viene leyendo el libro de Isaías, su chofer personal le va conduciendo. Y como era costumbre, este hombre iba leyendo en voz alta. Es por eso que Felipe puede escuchar y le dice, ¿tú entiendes lo que lee? Porque era una costumbre leer en voz alta, sobre todo las Escrituras. Y una vez que Felipe le hace esta pregunta, no quiere decir que el hombre no sabía leer. El hombre sabía lo que estaba leyendo. Lo que Felipe le quería decir es, ¿tú comprendes lo que tú estás leyendo? O sea, tú entiendes lo que tú estás leyendo acerca del profeta Isaías, lo que el profeta está diciendo en las Escrituras. El etíope entendía la letra, más bien no comprendía el mensaje que esa letra encerraba. Hay muchas personas, incluso aquí hay personas que leen la Biblia
que reciben y envían mensajes de difusión con muchos textos bíblicos, que comparten historias y estados con mensajes bíblicos en las redes sociales. Pero esas personas, al igual que el etíope, si no entienden y tienen un encuentro real con el Dios de la palabra, irán al mismo lugar de todos aquellos que mueren sin Cristo. Hermano, no se trata de usted leer el verso de la mañana. No se trata de usted escuchar la oración de la mañana. Se trata de usted comprender lo que ahí se está diciendo. Porque no es el oír la palabra lo que te da salvación, es el creer y entregarte a lo que esa palabra te está diciendo. Hermanos, esto es serio. A menos que no tengamos un encuentro con el Dios de la palabra, realmente estamos destinados a una condenación eterna. No basta con creer que tú crees. No basta con creer que tú entiendes que crees. No basta tan siquiera como el etíope que tú te sientas bien a ti mismo porque tú vas a la iglesia a adorar, porque tú lees las escrituras en casa, porque tú te sientes tal vez una mejor persona que los demás, porque tú lees la Biblia y tú más o menos vas a la iglesia. No basta con decir yo creo en Dios, porque dice la palabra que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces no es simplemente decir de la boca hacia afuera, yo creo en Dios. Dios ha mandado a todas las personas en todo lugar a que se arrepientan y crean en Jesucristo, que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justicia. Y de no hacerlo, todos los que no lo hagan están destinados a una condenación eterna. No lo digo yo, lo dice la palabra. Es por eso que hay que entender y comprender lo que la palabra dice, porque tiene que ver con tu destino y mi destino eterno. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo que es de suma importancia, hermanos y amigos, que tú puedas verte como Dios te ve si tú no estás en Cristo. Dios te ve como un pecador. Dios te ve como un injusto y Dios te ve como un merecedor del infierno. Y luego de que tú te puedes ver así en esa que es tu realidad sin Cristo, tú puedes conocer y creer lo que Jesús ha hecho a tu favor para reconciliarte con Dios. Por eso es que el Evangelio es serio. Porque el Evangelio te señala cuál es tu condición, pero también te señala cuál es tu solución si la quieres aceptar. Un pastor que se llama Sugel Michelin dice la siguiente afirmación y brevemente lo voy a citar. Sugel dice: por lo tanto, no es suficiente decir que Cristo murió en la cruz del Calvario para proveernos el perdón de nuestros pecados, sino que también es necesario explicar que esa provisión involucró recibir sobre sí mismo la ira de Dios que merecen nuestros pecados. Fue por la sangre de Cristo derramada en la cruz que la ira de Dios en contra de nosotros fue propiciada. Sí, es cierto, Cristo murió por nuestros pecados. Eso lo afirmamos y lo creemos. Pero también es cierto que en esa cruz la ira de Dios fue derramada a causa de nuestros pecados. Y esa es la misma ira que permanece sobre todos aquellos que no confiesan a Cristo. El mismo evangelista Juan en su capítulo 3, verso 36 dice que el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que se rehúsa a creer, la ira de Dios permanece sobre él. Por eso es que el evangelio es serio. Pero justo eso es lo que Felipe le va a explicar al eunuco. Felipe sabe que está ahí con una misión de explicarle y anunciarle el evangelio a este hombre de Etiopía. No es cuestión de simplemente leer las escrituras, sino de conocer de que lo que nosotros estamos leyendo es la verdad. Fue un hecho histórico y tiene un cumplimiento cabal y transforma vidas. Y eso es lo que Felipe le va a decir a continuación. Así que veamos cuál es el propósito de este encuentro divino. Felipe se encuentra con este hombre, con este etíope. No lo conoce, por este hombre lo invita a subir
a su carruaje para que Felipe le explique qué es lo que quería decir el profeta Isaías. Dice el versículo 31, y él dijo, esto es el eunuco hablándole a Felipe, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dice a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Miren, amigos, lo que está pasando aquí es algo realmente milagroso. Isaías, para quien no lo sabe, escribió unos 700 años antes de Cristo. Unos 700 años. Y en sus 66 capítulos que tiene el libro de Isaías, se cumplieron decenas de profecías, punto por punto, en la persona del Mesías prometido, que era Jesucristo. Y solo por mencionar algunas de esas tantas profecías que se cumplieron, que Isaías menciona, tenemos, por ejemplo, que Isaías dice que el Mesías nacería de una virgen. 700 años antes, Isaías estaba diciendo que el Señor mismo le dará señal, y aquí una virgen dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Mi hermano, humanamente es complicado usted saber cómo se va a llamar a alguien de aquí al 2100. ¿Qué sería de aquí al 2700? Pero también Isaías dice que ese Mesías sería Dios en medio nuestro. Dice en su capítulo 9, versículo 1, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero también Isaías dice que este Mesías iba a traer la justicia que el mundo necesita. Dice en capítulo 42, versículo 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá la justicia a las naciones. Y así, profecía tras profecía, Isaías dice de una manera tan clara como si realmente estuviera viendo el cumplimiento de ella. Este texto que el etíope estaba leyendo se encuentra en el capítulo 53 de Isaías, desde su versículo 7 a su versículo 8. Y todo ese capítulo 53 habla de un siervo que sufriría rechazo, desprecio, afrentas, dolores y la muerte a causa de su propio pueblo. Y es increíble, hermano, que todo este sufrimiento injusto sería el pago de todos los pecados, porque eso es lo que va diciendo Isaías 53. Y yo me imagino, podría imaginarme Isaías escribiendo esta profecía que el Espíritu de Dios le está revelando. Vean acá, ¿y cómo es posible que el siervo de Dios sufriría esto? Si el Mesías viene a apoderarse del mundo, viene a traer la justicia. ¿Cómo es posible que este Mesías gane perdiendo su vida? Era algo que probablemente no tenía mucha lógica. Por Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, nos trae esta profecía. Y es justamente lo que el eunuco está leyendo. El eunuco no podía haber leído otro texto más apropiado. Le puso las escrituras tan claras a Felipe, que Felipe dice que desde ahí comenzó a predicarle el evangelio. Desde ahí comenzó a explicarle a qué se refiere el profeta Isaías cuando habla de este siervo. Y yo me puedo imaginar también que Felipe comenzó a decirle que todo eso se cumplió plenamente en la persona y la obra de Jesucristo. Porque ese era el mensaje que Felipe andaba anunciando. Lucas, el narrador, no nos da detalles de qué fue lo que Felipe le predicó.
Pero nosotros estamos seguros que Felipe tomó ese texto y otro de las escrituras para dirigir la mirada de este hombre a Jesús. Felipe no se predicó a sí mismo, Felipe no buscó lucírsela, Felipe no nos dice que fue un hombre elocuente en palabras. Felipe simplemente tomó esa escritura, se la explicó y fue viendo otros versos de las escrituras para decirle: Jesús es el Mesías prometido. Abriendo su boca, le anunció el evangelio. Felipe centró su conversación en la obra de Jesús a su favor. Mira, mi amigo, eso es lo que tú debes entender. Yo realmente, o nosotros, lo que solemos predicar en esta congregación o en otras, nosotros no nos paramos aquí para que tú veas si nosotros predicamos bien o mal. Nosotros no nos paramos aquí para que usted vea si somos elocuentes o si somos monótonos. Nosotros nos paramos aquí para dirigir tu mirada a Jesús. Si cumplimos con ese propósito, estamos cumpliendo con la tarea de Dios. Y justo eso es lo que Felipe estaba realizando. Este es el motivo de esta reunión que celebramos aquí los domingos. Aquí no venimos la agrupación a lucírsela porque cantan bien los muchachos, o los niños porque hacen su poesía coreada muy bonita, o los diferentes hermanos que participan. Aquí no venimos a lucírnosla, aquí venimos a gozarnos en las alabanzas, porque esas alabanzas hablan de Jesús. Aquí venimos a gozarnos en las oraciones, porque esas oraciones las dirigimos al Padre en el nombre de Jesús. Aquí venimos a hablar de la palabra, porque es la palabra lo que nos habla acerca de la obra de Jesús. Y es lo que Felipe está aprovechando. Felipe está aprovechando ese chance, esa oportunidad que Dios le preparó para dirigir la mirada de este hombre perdido al único que lo puede encontrar, a Jesucristo. Tu vida, mi hermano, tu vida, mi amigo, necesita un cambio radical, porque tú eres enemigo de Dios al no poder obedecer la ley de Dios. Eso es lo que Dios dice. Y Dios a sus enemigos ha prometido destruirlos y enviarlos a una condenación eterna. Eso es una promesa que se va a cumplir. Pero Jesús vivió una vida perfecta, cumpliendo todos los requisitos de la ley. Como dice el pasaje, Jesús fue llevado como una oveja a la muerte. Y esa muerte de Jesús compró para nosotros el perdón de Dios y la ira que usted y yo merecemos a causa justa de nuestros pecados. Jesús la recibió por usted y por mí. Jesús la recibió. Y es eso lo que Felipe le está explicando a este hombre. Felipe le está diciendo, probablemente ese Jesús sufrió tan cruenta muerte a tu favor. Ese Jesús selló su boca y fue tranquilamente como una oveja al matadero por ti, por tu paz, para que tú tengas la salvación que Él ofrece. Nosotros merecemos morir y ser enviados directo al infierno por nuestros pecados. Sin embargo, la ira que merecemos fue vaciada en Cristo Jesús al morir en la cruz, mi hermano. Esa es la realidad. Usted y yo no merecemos el cielo. Es más, usted y yo no merecemos estar vivos, porque Dios le dijo a Adán que si pecan, que si desobedecen, sí va a morir. Y Dios por misericordia por lo menos dejó que viviera, humanamente hablando, porque espiritualmente murió. Pero nosotros no merecemos ni la vida, porque diariamente ofendemos de alguna manera u otra a un Dios que es santo, santo, santo. Pero gloria a Dios que Cristo Jesús pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Hermanos y amigos, la salvación no consiste simplemente en ser librados del infierno para ir al cielo. La salvación consiste en ser librados de las manos de Dios mismo, que está airado contra el pecador. Le digo un secreto. No es Satanás que se lo va a llevar a usted para el infierno. Es Dios quien va a arrojar a Satanás y a sus demonios con todos los pecadores al infierno.
De modo que Dios nos está salvando por su amor y su misericordia de su ira y su justicia. Dios nos está salvando de sí mismo. No es que Satanás te va a llevar, no. Es Dios que te va a mandar con todo y Satanás. Porque es lo que merecen aquellos que no confían en la provisión de perdón y de amor que Él nos ha dado por medio de Jesús. Por eso es que el amor de Dios se manifiesta al enviar a su Hijo unigénito a traer salvación a todo aquel que cree. Juan 3:16, usted y yo no lo sabemos, dice que de tal manera amó Dios al mundo, a pesar del pecado, a pesar de que ofendemos a Dios de diversas formas. Dice la palabra que de tal manera Dios nos amó que nos envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero eso también se cumple al revés. Todo aquel que no cree en el Hijo no tiene vida eterna y por ende se pierde. El propósito de este encuentro divino entre Felipe y el etíope era que este hombre escuchara y entendiera el Evangelio. Porque una vez que usted escucha el Evangelio y comprende por lo menos de qué se está hablando en el Evangelio, usted tiene que tomar una decisión. No hay excusas. No hay excusas. Lo que Felipe le anunció a este hombre no era un mito, no era una fábula, no era un cuento de paso. Felipe le anunció a este hombre un hecho histórico. Incluso este hombre, si hubiera querido corroborar, si hubiera querido validar lo que Felipe le estaba diciendo, él podía devolverse a Jerusalén. Hacía aproximadamente unos 2 meses que la resurrección de Cristo había ocurrido. Es decir, todo el mundo, todos los que lo vieron resucitado estaban vivos. Pero este hombre creyó en el mensaje de Felipe porque sabía que era verdad. Porque sabía que hubo un hombre que Dios envió al mundo, que hizo señales y milagros de diversas formas, y este hombre nunca hubo pecado en su boca, fue crucificado injustamente y al tercer día resucitó. Y cuando Felipe le anunció a esto y le dijo, mira, eso que tú lees del profeta Isaías habla de ese hombre. Ese es el cordero que fue llevado al matadero, que no abrió su boca. Y el castigo de tu paz fue sobre él. Esto no era una fábula. Esto era un hecho histórico verdadero. Felipe le anuncia que el Mesías prometido había venido a salvarnos. Mas vemos que el etíope creyó y entendió porque validó que el evangelio era la verdad. Felipe le dijo al etíope, de seguro, mira, tú quieres comprobar, vamos a devolvernos, tú andas montado y yo lo que más tengo es tiempo. Podemos volver a Jerusalén y comprobar lo que yo te estoy diciendo. Este hombre creyó de corazón de que Cristo era el Mesías prometido. Como bien expresó alguien diciendo acerca de que si este evangelio era una fábula o era real. Alguien dijo, si Cristo fuera una leyenda o cualquiera de los eventos asociados con él en el evangelio fuera un hecho ficticio, entonces el cristianismo no tendría ningún valor. El mensaje del evangelio depende de la veracidad histórica de los hechos relacionados con la persona y la obra redentora de Cristo en la cruz. Bueno, usted no se ha dado cuenta que han venido muchísimos ataques a través de la historia contra el evangelio, contra la iglesia, y aún así 2000 años después estamos aquí hablando el mismo mensaje que recibieron los apóstoles. Usted nos ha preguntado por qué. Porque es que cuando los estudiosos van a la historia a ver de que no, ese Jesús, eso fue un mito. La resurrección de Cristo, eso fue un mito, los muertos no resucitan. Pero cuando van a la historia y verifican, no hay forma de rebatir de que Cristo ciertamente ha resucitado. No hay forma. Y si usted quiere ver un poquito más, yo le invito a ver una interesante película que se llama El caso de Cristo. Una película basada en hechos reales de un hombre ateo, un hombre que no creía en nada. Y la esposa de este hombre comienza a ir a la iglesia.
Y este hombre, como era periodista, él comenzó a investigar esto del cristianismo para demostrarle a su esposa que lo que ella estaba creyendo era mentira. Y este hombre comenzó a investigar, viajó a diferentes lugares y al final no pudo, mi hermano, ni siquiera refutar un solo punto de la resurrección de Cristo. Y se convirtió, todavía vive hoy, se llama Lee Strobel. Yo le invito a ver esa película. El etíope, mi hermano, tomó la decisión correcta. Él puso su fe en Cristo. Él comprendió que lo que Felipe le había dicho es verdad. Y es notable que Felipe le explicó muy claramente el evangelio, porque Felipe hasta le habló del bautismo, de que los creyentes debemos de bautizarnos porque esta es nuestra declaración pública de fe. Mira lo que dice el versículo 36, ya terminando. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si tú crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y Felipe le bautizó. El Espíritu Santo que movió a Felipe a acercarse a ese carro, a predicarle y a enseñarle el evangelio a este hombre, fue el mismo Espíritu Santo que abrió el entendimiento y los ojos de este etíope para que comprendiera que el evangelio es real. Para que comprendiera que Jesús es real, que la obra de Cristo es real, que Cristo es un Salvador, es perdonador y es el Hijo de Dios. Amigo, Dios te ha traído aquí a esta cita para que tú tengas un encuentro con Él. Ciertamente Satanás, como dice la Escritura, te tiene cegado, pero Dios está aquí hablándole a tu corazón para que tus ojos sean abiertos y tú puedas creer de todo corazón y afirmar como dijo el eunuco, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, acércate a Dios hoy. Pon tu fe en Dios hoy y arrepiéntete de tus pecados hoy. Si así lo haces, tu vida dará ese cambio radical que necesitas, porque Dios mismo vendrá a tu vida a través del Espíritu Santo para morar en tu vida, para hacer de ti un templo sagrado, una casa donde Él habite. Y dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Esa libertad que tú necesitas, esa paz, esa tranquilidad, no te lo da ni practicar yoga, ni practicar meditación. No, esa paz y esa tranquilidad solamente la ofrece Cristo. Porque después que usted termina de meditar, usted tiene que volver a la realidad de que usted está sufriendo, de que usted está en pecado. Pero Cristo Jesús es el único que puede darnos vida y vida en abundancia. Te invitamos a que vengas a Él hoy. Y que como el eunuco digas, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, el evangelio que nosotros creímos un día es el mismo evangelio que nosotros necesitamos día tras día. Hermano, usted y yo que creímos hace años, estamos tan necesitados del evangelio hoy como lo estuvimos antes de ser cristianos. No fue de que usted creyó y usted dejó el evangelio allá y ahora no. Es que nuestra vida se basa en comprender cada día más las riquezas inescrutables del evangelio. Nosotros también necesitamos entender, profundizar y a la vez recordar que Dios nos ha otorgado una gracia tan grande a través de Jesús. El evangelio debe seguir transformando nuestros matrimonios. El evangelio debe seguir transformando nuestras familias. El evangelio debe seguir transformando esta iglesia. Esta iglesia no seguirá adelante aplicando nuevas técnicas y métodos. Esta iglesia seguirá creciendo y seguirá pujante en esta comunidad, predicando el mismo evangelio que se predicó hace 50 y pico de años atrás.
porque es el Evangelio lo que da salvación al perdido. Nuestra vida debe ser una esponja empapada de la gracia de Dios, que por donde quiera que nos toquen, brote el Evangelio. ¿Esto es fácil? No, de ninguna manera, diría Pablo, pero Dios ha puesto su espíritu en nosotros para que esto sea posible. No de una manera perfecta, pero sí de una manera sincera, con temor de Dios, sabiendo que si nosotros fallamos, que si pecamos, porque vamos a pecar, podemos acercarnos a Él en busca de su gracia, porque Cristo Jesús es nuestro abogado, intercede por ti, intercede por mí. Hoy, si tú estás en Cristo, Dios te mira como un hijo. No importa lo bajo que tú hayas caído, no importa en la crisis que te encuentres, Dios te va a sostener porque tú eres su hijo. Pero si tú estás en una de esas circunstancias, tú debes acercarte a Él simplemente. Tú debes acercarte a Él confiadamente, acercarte a su trono de gracia y encontrar la misericordia y la gracia que tu vida necesita. Vamos a orar.